Hola, 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 soy Celeste Cotet y hoy vamos a aprender a hacer, miren, flores de acuarela en papel común, ¿sí? Papel de computadora que todos tienen seguramente en casa. Y si no tienen acuarela, también podemos usar acrílico, ¿sí? Pintura al agua que vamos a ir diluyendo hasta llevarla al punto de la acuarela, ¿sí? Fíjense qué lindo el trabajo de hoy. Vamos a usar solamente un pincel redondo de pelo sintético, ¿sí? Y en este caso dos colores, magenta y verde oliva. El que más les guste o si quieren usar otro color, no hay problema, solo dos colores. En este caso voy a dibujar con un lápiz de color para que ustedes vean bien en cámara cómo va a ser nuestra flor, pero siempre les recomiendo usar un lápiz de grafito, HB aproximadamente, H, y después borronear con gomita de borrar, ¿sí? Hasta lo mínimo indispensable, lo que ustedes lleguen a ver en el dibujo para que no se note ninguna marca del lápiz, ¿ok? Bueno, arrancamos, miren, es muy fácil. Desde el centro lo que vamos a hacer es, miren, ahí está, como un corazoncito medio redondo. Y después voy a empezar a hacer algunos pétalos con cierto movimiento y enganchados unos de otros. Finalizo ahí, no, retrocedo un poquito y ahí engancho el otro pétalo, ¿sí? Finalizo ahí, retrocedo un poquito y engancho el otro pétalo. Les recomiendo al principio no hacer los pétalos muy finos para que no les cueste mucho trabajar la flor, ¿sí? Después pueden hacer la cantidad de pétalos que a ustedes les parezca, que les guste. Pueden ser más anchos, más finos, rosas, hay de un montón de formas diferentes. Así que vamos a hacerla hasta ahí, ¿sí? Y vamos a marcar un par de hojitas para que también veamos las hojitas. Fíjense que el diseño es muy simple, después podemos combinarlo en un montón de sentidos. Como estoy trabajando con papel común, ¿sí? Y el que quiera lo puede hacer con acrílico, no vamos a humedecer demasiado la hoja, ¿sí? Podríamos humedecerlo con anticipación si trabajáramos en un bloc de acuarela, pero en este caso vamos a poner muy poquita humedad. Fíjense cómo voy a diluir, me voy a hacer una zona de un punto tinta y voy a trabajar con esto. Yo siempre les recomiendo que prueben a un costado de la hoja, aunque sea ustedes en otra hoja, la intensidad del color, ¿sí? Y agregando agua, qué tan transparente queda para ver lo fuerte que es, lo concentrado que es ese color que estábamos usando, ¿sí? Y no ir directamente al dibujo para no arruinarlo. Entonces, vamos a dejar el centro libre y vamos a empezar a pintar, miren. Contra el centro, con nuestro magenta puro y solamente con la humedad del pincel voy a ir estirando, ¿sí? Hacia el borde del pétalo. Fíjense, ahí le dejo un poquito de luz. Vamos con otro. Perfecto. Entonces, esta es la regla. Es un patrón. Va a ser bastante repetitivo. Contra el centro pongo el magenta puro y hacia el borde del pétalo voy estirando con agua. Siempre les recuerdo que cuando sacan el pincel del agua es muy importante que lo sequen un poquito. Aunque sea en un papel de rollo de cocina, ¿sí? Para que tenga humedad el pincel pero no chorree, fíjense. Y es muy importante no emprolijar demasiado el trabajo, ¿no? Porque si bien estamos trabajando acuarela, lo lindo es que se vea con esa espontaneidad que tiene el uso de agua, que se va hacia donde quiere, ¿sí? Bueno, yo voy ahí esfumando y va a tomar forma según donde vaya el agua, ¿sí? Miren qué fácil lo vamos completando. Siempre me preguntan, esto también lo podemos hacer en madera. Si lo quieren hacer en madera, lo ideal es pintar la silueta entera de la rosa de blanco y después hacer este trabajo arriba de ese pleno de blanco, ¿eh? Fíjense cómo voy completando. Es muy simple, es muy fácil, no tengan miedo. Yo siempre les digo, para oscurecer siempre hay tiempo, así que de última no las hagan muy fuertes al comienzo, ¿sí? Y lo lindo es, cuando trabajamos con acuarela y con papel, dejar algún blanco notorio de papel, ¿sí? Nosotros no vamos a agregar blanco como otra técnica de pintura para aclarar, sino que vamos a usar la luz del papel, el blanco del papel.
Vamos. Anímense, vayan parando el video, lo pueden hacer a la par. Que es muy fácil y realmente tiene un montón de aplicaciones. Fíjense, a mí me gusta ahí dejar muchos blanquitos. Me parece que le da mucha naturalidad. Y fíjense cómo enseguida se empieza a notar que los pétalos están superpuestos, ¿no? Eso es por el uso de esta sombra. Siempre contra el centro, recuerden. La sombra, el color magenta puro. Y a medida que me alejo en el pétalo, ¿sí? Ven que voy llegando con agua, cada vez más agua. Y llego con la claridad del rosita. Ven cómo se va levantando esta flor y se enrosca. Tiene lindo contraste, el magenta es un color muy intenso, así que tiene muchas posibilidades de trabajarlo. Pueden usar púrpura, pueden usar violeta, ¿sí? También son colores que les va a ser muy fáciles de trabajar, ¿sí? O después pueden ir combinando también colores, ¿sí? Trabajando con un color de base, como este, y después poniendo algún tinte de otro color para darle una mirada más interesante a la rosa. Fíjense, voy completando. Muy bien. Ahí estiro. Y muy rápido voy haciendo una florcita muy interesante. Bien, ahí. Siempre recuerden, y quiero ser bastante repetitiva con esto siempre, como soy con mis alumnas, que para oscurecer siempre hay tiempo, ¿sí? Con lo cual yo puedo darle esta primera pasada a nuestra rosa y después cuando seca puedo intensificar ciertas zonas para que tengan más profundidad, ¿eh? Me gusta un poquito más de contraste, bueno, le puedo dar una segunda vuelta y eso va a quedar mucho mejor. Va a ser quizás hasta que se amalgamen todos los pétalos, ¿sí? Entre sí. Si alguno quedó más clarito, alguno quedó más oscuro, bueno, eso le va a dar una pasadita que los va ahí a emparejar. Miren qué fácil, ya estoy terminando la rosita, ¿sí? Por supuesto, dedíquenle tiempo, ¿sí? Háganla despacito, prueben, ¿sí? Prueben en hojitas de papel común. Y después, bueno, si tienen a mano alguna hoja de acuarela, van a ver la versatilidad que tienen las hojas de acuarela, ¿eh? Ahí queda algún blanco, esos blancos tan intensos que me gusta dejarles a mí, ¿ven? Por ejemplo, acá puedo ponerle un poquito más de contraste. Ahí dale un poquito más de intensidad, ¿sí? ¿Y qué pasa con el centro, sí? El centro es la única parte diferente. Bueno, el centro lo único que tiene diferente es que va a ser bastante más oscuro. Y le ponemos todo alrededor oscuro y hacia adentro le damos así un poquito de luz. Nada más, muy simple, ¿sí? Las luces y sombras a gusto. Y si hacemos un poquito la hoja, miren, tenía el verde oliva y le voy a dar mucha suavidad, borde, enjuago mi pincelito y voy estirando hacia adentro con un poquito de agua, ¿sí? La quiero bien clarita, quiero que acompañe esta rosa que es la protagonista. Entonces un poquito de verde, voy rodeando, siempre lleven el acrílico diluido, la acuarela diluida, ahí dejo el blanco ese que me gusta, ¿sí? La iluminación que la tengo que conservar de la hoja y lo que puedo hacer es ponerle, miren, unos tintecitos así de magenta, del mismo color que usé para las rosas, vuelvo a enjuagar el pincel y miren, lo reparto. Y le va a dar una naturalidad al color verde muy linda, ¿eh? Siempre les recomiendo, cuando no conocen sus colores o cuando están trabajando con acrílico, lo ideal probar acá la intensidad del color. Lo mismo pueden hacer con el verde, a ver qué tan fuerte o cuánta agua hace falta para diluirlo. Bueno, fíjense qué fácil podemos hacer unas rositas, podemos hacer composiciones, lo podemos llevar a muchas superficies y es una técnica muy fácil y que tienen que practicar en sus casas. Los invito a que si les gustó el video le pongan like, ¿sí? Y se suscriban al canal. Gracias.